Muy buenos días, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas este lunes aquí en la Agencia Informativa de Educación de México a este programa que se llama Interfaz, donde, como saben bien, profundizamos en los temas de educación que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte y mucho más. Muy buenos días, Omar. Hola, Ana Cris, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte este lunes 10 de septiembre del 2018. Hoy inicia la Semana Nacional del Emprendedor, un espacio muy importante donde jóvenes, empresarios, bancarios confluyen para estudiar las estrategias correspondientes. Para que los jóvenes tengan más alternativas, estaremos toda esta semana ahí. Mañana una emisión especial. En fin, Ana Cris, una semana muy activa y muy interesante. Así es, saludamos también con mucho gusto a Griselda Yebra, quien nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Bienvenidos. Hoy lunes 10 de septiembre en Interfaz, nuestro reportaje del día nos trae a uno de los difusores de ciencia más divertidos de la televisión, Big Man. Nos visita en el estudio el doctor José Juan Rodríguez Origel, director del Centro de Difusión de Ciencias y Tecnologías del Instituto Politécnico Nacional. No te pierdas esta interesante entrevista. La Universidad de Guadalajara hace un llamado a la actualización y constante preparación de sus ingenieros. ¿Te interesan las herramientas para fomentar la lectura y su comprensión? No te pierdas la entrevista con Gema Jara de Comonlit. También tenemos un enlace con Alejandro Flores, director de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos platicará sobre las carreras de cinematografía, danza y música que en esta institución se imparten. Josefina Vázquez, una de las más importantes exponentes históricas de la cocina mexicana, recibe un homenaje. Y desde Corea del Sur conoce el arte de la impresión en metal. No le cambies, porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. ¡Comenzamos! La educación y la ciencia están muchas veces asociadas en el dominio popular con cuestiones poco divertidas y con un estricto rigor académico que deja poco lugar a la imaginación y creatividad. Muchos alumnos e incluso algunos maestros piensan que el conocimiento científico se articula en forma de ecuaciones y definiciones que tienen que ser memorizadas más que comprendidas. Hoy sabemos que ese tipo de factores constituye un obstáculo más que un estímulo para el aprendizaje de las ciencias y es responsable de muchos de los fracasos que registran los enfoques que se proponen para la enseñanza de las ciencias. Sin embargo, una de las mejores etapas para enseñar ciencia es la niñez, ya que los niños tienen como característica algo que se va disminuyendo con el tiempo: la curiosidad. Esto favorece al aprendizaje, pues de forma adecuadamente estimulada, esta curiosidad provoca que investiguen, analicen y se interesen por entender teorías científicas, con el objetivo de encontrarle un sentido a cosas nuevas que descubren todos los días. Es importante entender y transmitir que la ciencia es un modo de conocer la realidad que nos ayuda a descubrir y a ir siempre más adelante en su aplicación. Es una actitud inquisitiva que es romper con el principio de autoridad, ese que dice que las cosas son así porque yo lo digo, y es atravesarse a cuestionar, atreverse a cuestionarse y a ser cuestionado. Es atreverse siempre a hacer la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con tantas preguntas sueltas? Acompañarlas, hacerlas crecer, idear experimentos para avanzar en la niebla y sí generar nuevas preguntas. La ciencia está ahí para ayudarnos a tomar decisiones, para entender un poco más al mundo y, ¿por qué no, querer cambiarlo como corresponde? Aunque sobre todo está allí para hacernos mejores personas. El desafío para llevar esa actitud a la escuela está en transformar el aula en un espacio de creación de conocimiento, no espontáneo ni aleatorio, sino guiado de cerca por el docente, dispuesto a aportar disparadores o cuestionamientos aquí y allá. Es una herramienta que convierte a unos meros depositarios del saber académico en apasionados cientifiquitos. Bueno, pues ahí está, Ana Cris, cientifiquitos, eso lo dijiste bien y está perfectamente bien investido en lo que el concepto que querés decir. Y este fin de semana precisamente concluyó la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Este encuentro ofreció un amplio mosaico de actividades de difusión de la cultura y la ciencia, entre ellos el protagonista de El Mundo de Big Man, quien gracias a su programa de televisión es uno de los mejores divulgadores de la ciencia en el mundo. Vamos a ver el reportaje que nos preparó nuestra compañera Elis de León. Los amantes de la ciencia conocieron a una de sus máximas estrellas. El capitán de las respuestas, el King Kong del conocimiento,
el duque del descubrimiento, el más grande de los científicos, el Elvis de la experimentación, el gran hombre en persona. Damas y caballeros, conozcan al único y verdadero. Yo, Big Man. Y están viendo el mundo de Big Man. Desde 1992, Big Man y su mundo de experimentos, cartas y ciencia encarnó en una bata chillante y peinado eléctrico al científico casual, capaz de hablar de moléculas, reacciones químicas y las leyes más universales de la ciencia a los más jóvenes. In a process called sublimation. You see, sounds we hear in the air are just rapid changes in air pressure. En una de las actividades más esperadas de la 37ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, el entusiasta de la ciencia puso manos a la obra desde el primer momento en el escenario. La física, el medio ambiente y los recursos naturales fueron los temas predominantes. How many species of edible insects are there in Mexico? I love eating bugs. Whenever I come to Mexico, I eat bugs. The United Nations says that if more people ate bugs, we could solve hunger in the world. El mundo de Big Man no solo era el show infantil favorito de Spielberg, fue un programa educativo que creó un vínculo inesperado entre Big Man y América Latina. It's exciting to be in Latin America for me because there's so much energy and excitement in the young people for science and technology. Un proyecto de televisión educativa que en México fue recibido con calidez y se convirtió en parte de la cultura popular. I think that the character somehow made a strong emotional connection to the audience because kids would sit at home and there's the guys talking to them right close to the camera, and I think that has a strong emotional impact. El talento de muchas personas está reflejado en el éxito de un show educativo, que más de 2 décadas después sigue demostrando que la ciencia y la educación son cosas de este mundo y lo mejor, que son divertidas. There's fun in education and there's also hard work. But I know in my own work and my own life, the more I approach it with an attitude of having a sense of humor and enjoying it and having fun, the better off I am. La ciencia detrás de Big Man y su mundo es la risa. People like to laugh, and I think that has a lot to do with it. You know, the thing about laughter that's interesting is it sort of opens people up to different possibilities. You know, we drop our defenses and we relax more, you know, and our heart rate goes down, or sometimes it goes up. But anyway, it's a pleasurable experience to laugh. So I'm a humorist all my life, so I'm a real believer in it, and that's the way I like to go and how I like to communicate. Humor blanco fundamentado en certezas científicas que se convirtió en un referente de divulgación. El capitán de las respuestas confió en exclusiva a la Agencia Informativa de Educación de México, que también tiene sus propios gurús, personajes que lo marcaron y fueron determinantes para su profesión. Rachel Carson was an influence on me and my generation because she was the first person who really widely talked about the environment and what was happening to the environment. And of course, Henry David Thoreau, he wasn't a scientist, he was a philosopher, but he philosophized about nature and was very influential on Rachel Carson and on me and a lot of us who worked on the show. Antes de irte, apaga el televisor. Big Man. Así es, este personaje emblemático que hizo que se despertaran vocaciones científicas en muchos jóvenes y niños que actualmente se dedican a la ciencia. Y bueno, él, como muchos divulgadores, han hecho un arduo trabajo para quitar este estigma de que la ciencia es aburrida. Y con él se abrieron las puertas a que otros divulgadores de otro estilo, de otra forma, jóvenes, niños, adultos, generen este gran mundo de información científica, que es todo un tema, pero que vale mucho la pena incurrir. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz.
Para seguir platicando de este apasionante tema que a mí en lo personal me fascina, nos acompaña hoy en el estudio de Interfaz el doctor José Juan Rodríguez Origel. Él es director del Centro de Difusión de Ciencias y Tecnología, nada más y nada menos que del Instituto Politécnico Nacional, quienes tuvieron durante estos días esta Feria Internacional del Libro y que, bueno, además tienen una gran tradición, por supuesto, de desarrollo científico y tecnológico en el país, pero además, muy importantemente, de la difusión y la divulgación de este mismo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas Buenos gracias, días. Omar. Bienvenido, Buenos días. un placer. Sí, efectivamente, el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología participó en esta Feria Internacional del Libro, en el IPN, con 3 espacios que se dedican a la divulgación del conocimiento científico, el tratar de acercar a la sociedad de una manera, digamos, más amigable a lo que es el conocimiento científico. Lo hacemos a través del museo que se encuentra ubicado en Tesosomoc, un museo dedicado a la energía, a la divulgación de la energía y parte de la ciencia. El planetario Luis Enrique Erro, con más de 50 años de tradición en el país, uno de los primeros planetarios a nivel Latinoamérica, y con una revista de divulgación dedicada a jóvenes entre los 12 y los 17 años, que se llama Conversus y cuya intención principal es hacer el conocimiento más accesible en un lenguaje más cercano a la sociedad y que pueda el usuario entenderlo, ¿no? Claro. Claro, revisábamos precisamente esta parte que nos comentas, veíamos a Big Man antes de esta entrevista, cómo se ha ido generando mayor acercamiento a los jóvenes. Antes la ciencia era exclusiva a los investigadores, a la gente adulta, a los que buscaban impactar de una perspectiva distinta. Ahora los jóvenes cada vez se involucran más. ¿Por qué es importante que hayamos dado este paso, que los jóvenes se hayan involucrado más en temas de la ciencia? Bueno, como te comentaba, Omar, el que el joven desde muy pequeño acceda al conocimiento científico, no en ese carácter duro como lo maneja el adulto o el investigador, sí, hace que el niño, hace unos minutos escuchaba el hablar de que los niños sean los que se acerquen, no sean los científicos pequeños. En este sentido, la intención del instituto es que estas personitas desde muy temprana edad se acerquen a la ciencia y le pierdan el temor, porque todos los días lo vivimos. Hay por ahí constantes que desde muy pequeños nos enseñan, como la constante de Pi. Esa constante tiene que ver con muchas cosas en la naturaleza, en la ciencia, en el arte, hasta en la construcción de cosas. Hay un dato ahí interesante de que hay hasta un día dedicado a esta constante. Entonces, el que el niño vea la cercanía de lo que él estudia o de lo que él ve en el salón de clases y que tiene aplicación. Esta es la parte que el instituto, en particular el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, pretende. El que traduzcamos, por llamarlo de alguna forma, el conocimiento que el investigador obtiene a través de fórmulas y de una serie de elementos que tienen que ver con la matemática, la física, la química, al lenguaje cotidiano del niño o al lenguaje cotidiano del joven, y esto permite que pues haya más personas que les interese involucrarse en estos temas. Yo quisiera preguntarle precisamente un poco más a fondo de este tema. ¿Cómo es ese acercamiento entre los investigadores, los científicos, para generar después este material de divulgación y de difusión? ¿Cómo es esta articulación entre los científicos y los divulgadores? Hay un trabajo cercano con estas personas. En la actualidad, la parte de la divulgación de la ciencia se está transformando en algo que se llama comunicación pública de la ciencia. Lo que pretendemos es que el científico no se vea en un nivel mucho más alto que la sociedad. Nos toca a nosotros tratar de convertir o de utilizar toda una serie de actividades y de acciones para que ese lenguaje se cambie. Al científico le cuesta trabajo traducir su información y ponerla al nivel de la sociedad. Para él es muy sencillo utilizar, como les decía, los elementos de la ciencia para hacer investigación, pero cuando ya se lo quiero transmitir a una persona que no tiene todo ese conocimiento, cuesta trabajo. Esta es la parte que nosotros hacemos. Nos acercamos al científico, platicamos con ellos nos dan la información, nosotros tratamos de darle este giro hacia la sociedad. Después regresamos con ellos lo checan, nos dicen si está bien, si está mal. Es un intercambio de información entre lo que la sociedad puede entender y lo que el científico trata de transmitir.
Como les decía, en la actualidad la comunicación pública de la ciencia, pues lo que pretende es que a través de carreras como la comunicación ya haya expertos que puedan hacer esta, no traducción, pero sí cambio de lenguaje para que la sociedad lo pueda entender. Y nosotros hacemos eso dentro de los espacios que tenemos, utilizando pues, redes sociales, utilizando parte de la televisión, utilizando videos, utilizando exposiciones interactivas, etcétera, etcétera, que nos permiten que el chico pueda hacer o pueda sentir o hacer tangible el conocimiento que el investigador realiza, ¿no? Creo que es muy importante estos tres brazos que ustedes utilizan, el Museo de Energía, el Planetario y la revista. Me gustaría adentrarnos un poco más en estas estrategias interesantes. El Museo de la Energía, ¿qué se puede encontrar ahí? Platíquenos un poquito más al respecto, horarios, en fin. Bueno, en este espacio está ubicado en Azcapotzalco, en el Parque Tesosomoc. Una referencia es muy cercano al CCH Azcapotzalco. Y en este espacio lo que tenemos son exhibiciones interactivas e itinerantes, porque en algunos momentos las sacamos del museo. La intención es que el niño llegue y vea los fenómenos a partir de algunas maquetas o de algunos experimentos, y que él entienda el concepto básico de lo que vive en el día a día. Por ahí han hablado algunos autores que los jóvenes piensan que el traer un dispositivo móvil en la mano es algo natural, pero esa naturalidad tuvo un inicio, y ese inicio, bueno, tiene que ver con las telecomunicaciones, tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con una serie de fenómenos que si no se hubieran desarrollado, pues difícilmente hubiéramos llegado. En este espacio, además de las exhibiciones interactivas, también tenemos algunos talleres donde a los chicos les permitimos interactuar con algunos fenómenos. ¿Qué le parece, doctor, que nos habla de esos talleres? Regresando de una pausa, vamos a hacer un breve corte y volvemos. Seguimos platicando sobre la divulgación y la difusión de la ciencia. En 1981, el cuadro Guernica de Pablo Picasso vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Seguimos platicando con el doctor José Juan Rodríguez Origel. Él es director del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Y precisamente antes de irnos al corte estábamos adentrándonos un poco más en estos programas muy específicos que en el Politécnico desarrollan para difundir la ciencia. Estábamos en los talleres del Museo de la Electricidad. Así es. En el museo, como te decía, hay varios talleres en los cuales lo que hacemos es, en algunos casos con dispositivos muy básicos, enseñarles cuestiones de electricidad o cuestiones de robótica muy sencilla. También lo hacemos dentro del Planetario Luis Enrique Erro. En este espacio, en la actualidad, se renovó hace más o menos año y fracción, y es uno de los 10 planetarios más modernos a nivel internacional. Así es. Este espacio ya utiliza equipo computarizado y proyectores digitales, en los cuales puedes ver en la bóveda del planetario ya no solamente las constelaciones, sino proyecciones que tienen que ver con divulgación de fenómenos, con divulgación de algunas otras materias en ciencia y en tecnología. Tenemos también un espacio dedicado a la carrera espacial, donde los niños pueden conocer lo que se ha venido realizando dentro de esta carrera espacial en sus diferentes momentos, tanto por la NASA como por la Agencia Espacial Europea, y la intención es que los niños tengan el acercamiento a estos espacios. Y finalmente la revista Conversus. El planetario está en el norte, ¿no? En la delegación Gustavo Amadero, en Zacatenco. Así es, perdón, no te comenté. Sí, el planetario se encuentra ubicado en la delegación Gustavo Amadero. Es el único planetario al norte, es un espacio de divulgación científica. Sí. Al norte casi todo está hacia el sur, con nuestra hermana
unidad académica o área académica que es de la UNAM, pero no peleamos en la parte de la divulgación, sino más bien sumamos esfuerzos para que el usuario pues tenga información y pueda tomar mejores decisiones, pueda tomar mejores caminos. Y te comentaba, en el caso de la revista Conversus, es una revista que se hace un tiraje impreso de 20,000 ejemplares y en la actualidad ya esta revista se convirtió a un espacio digital que puede ser visto en celulares o en dispositivos móviles, en tablets, equipos de cómputo, y la encuentran en nuestra página de internet que es www.cedicit.ipn.mx. Y, perdón, rapidísimo sobre estas revistas, los contenidos de estas revistas son investigaciones que hacen ustedes mismos por parte de su planta de maestros, de docentes. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta revista? Bueno, en esta revista, la revista nosotros la llamamos monotemática porque tocamos un tema y de ese tema desglosamos varias cosas. Te podemos hablar de carrera, si hablamos, por ejemplo, ahorita está la última que se acaba de hacer la impresión, habla sobre la tecnología aplicada a la salud. Entonces, tenemos espacios donde tú puedes estudiar este tipo de tecnologías. Te damos algunos reportajes de personajes, tanto nacionales como internacionales, del instituto y fuera del instituto, que hablan sobre temáticas. Ahorita la que se me viene a la mente es, publicaron unos doctores cubanos un tratamiento que ha sido muy eficiente para evitar la parte de las amputaciones, en particular en el pie diabético, que ha tenido mucho éxito y que lo están trasladando de la medicina cubana aquí a México con un éxito muy importante, y algunos otros temas donde a los chicos les pasamos, por ejemplo, lugares donde pueden encontrar gadgets que les pueden apoyar para la cuestión de su salud. Muy completa. Exactamente. Sí, una revista con muchísima tradición en México de la divulgación de la ciencia. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo ha sido esta evolución de la divulgación de la ciencia en México? Nos estaba comentando que pues obviamente hay cosas que se tienen que adaptar a pues las formas o los formatos en que los jóvenes quieren consumir la información en estos días. Y bueno, además ahora también hay un gran interés, ¿no?, por parte de los jóvenes para acercarse a la ciencia. ¿Cómo ha sido esta evolución? Así es, Cristina. Nosotros en estos espacios, bueno, el Planetario, como les decía, inicia hace más de 50 años con un proyector completamente analógico, y ha tenido que ir modificando por las nuevas tendencias también de tecnología que se aplican en estos espacios. Y ahorita tengo tenemos un planetario, porque es de la sociedad, completamente digital, donde lo único que hay que hacer pues, es la modelación en tercera dimensión, tener un guión y hacer las proyecciones. Te puedo comentar que tenemos una proyección donde puedes ver todos los sistemas que componen el cuerpo humano, y no necesitas elementos de tercera dimensión, porque el propio planetario te genera algo que nosotros conocemos como inmersión. Entonces tú puedes sentirte que te mueves y una serie de elementos más que pues para la gente es muy interesante. En el caso del museo, iniciamos con exhibiciones interactivas, en las cuales lo que hacemos son maquetas o representaciones de fenómenos de la ciencia y la tecnología. Pero en la actualidad, bueno, el uso de las nuevas tecnologías nos lleva a la realidad virtual, a cuestiones de inmersión, a cuestiones de simuladores, a una serie de elementos que para los jóvenes tienen que ser cercanos y a su vez les tienen que transmitir ese conocimiento. Además, no podemos salir de lo que en la actualidad existe, de la inmediatez del conocimiento, ¿no? Y además porque la divulgación de la ciencia y la tecnología pues tiene que ir de la mano con un gran desarrollo científico. Exactamente. Y tecnológico. Entonces, la tendencia de los centros de divulgación de ciencia y tecnología pues va en ese camino, ¿no?, de utilizar la tecnología, utilizar las innovaciones para poderlo hacer llegar. Y en el caso de la revista, pues sí, seguimos con una revista impresa en papel de muy buena calidad, pero pues, si queremos llegar a los grandes públicos, pues tenemos que entrar al internet y trabajar con Muy bien. ¿Dónde pueden encontrar, en qué página de internet, esta revista y mayores detalles de horarios, ubicaciones precisas de estos 3 lugares que nos comentaste? Los 3 espacios pertenecen al Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología. La página es C de casa nuevamente, Ahí lo tenemos en pantalla. .ipn.mx. En este espacio encuentran los 3 lugares
En el caso del planetario tenemos descuentos para personas de la tercera edad, para profesores, para estudiantes. Igual en el museo, son lugares que yo siempre he dicho, con 200 pesos te puedes aventar hasta 6 horas sin mayor complicación. Y aprendes y creces muchísimo. Exactamente. El planetario es algo maravilloso, yo he tenido la oportunidad de ir y muy recomendable. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor José Juan Rodríguez Origel, director del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Un placer, Ana, muchas gracias. Omar, muchísimas gracias. Ojalá nos veamos pronto otra vez para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Hacemos una breve pausa y seguimos. Esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos pueden seguir también completamente en vivo por Facebook Live, también por Twitter y, por supuesto, todas nuestras redes sociales de la Agencia Informativa de Educación de México, AIEDMX. Así que ahí puede también revisar las entrevistas que hemos hecho, por supuesto, los reportajes. En otros temas, el análisis de datos contribuye a generar diagnósticos y propuestas para solucionar cualquier problema. La ciencia, precisamente, ha desarrollado un modelo para realizar este análisis con un mayor rigor. Se trata de la ciencia de datos. A los datos los podemos encontrar en todas partes, ya sea en documentos, fotografías, videos, redes sociales, facturas, transacciones, físicos o virtuales. Los seres humanos generamos datos constantemente en todo momento. El procesamiento y análisis de datos es una labor compleja. Por ello, es necesario diseñar estrategias para su estudio. La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que requiere métodos científicos, procesos y sistemas para entender los datos y extraer conocimiento nuevo. La ciencia de datos es interesante, es una aplicación de la inteligencia artificial al manejo de muchos datos. ¿Okay? Se requiere saber bien base de datos, manejar con soltura una computadora, se requiere saber algo de estadística. El experto sugiere que es posible anticipar problemas dentro de una sociedad a partir del análisis de datos. Los datos quieren platicarnos alguna historia y nosotros debemos de saber o escucharlos, oírlos y sacarles provecho. Analizar los datos, torturar los datos hasta que confiesen, hallar desviaciones, tendencias, anomalías. ¿Qué nos quieren decir? Los científicos se encargan de rastrear patrones y, con base en ellos, proponer soluciones funcionales e innovadoras. En la Ciudad de México se adquiere una gran cantidad de datos, fuentes y formatos. Esta información se transforma en conocimiento que contribuye a los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, se pueden trazar rutas seguras para trasladarse de un punto a otro, atendiendo a una serie de interrogantes. ¿Cómo vas a ir? ¿En bicicleta? ¿A pie? ¿En carro? ¿A qué horas vas a ir? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? Y entonces le traza una trayectoria segura. ¿Okay? Y habita ciertas zonas. Todos los datos de los delitos del gobierno, que ocurren en la Ciudad de México, a quienes asaltaron, a quienes acuchillaron, cuándo, en qué lugares, etcétera. Y con eso se tiene un mapa de la criminalidad que existió en México, en la ciudad, y que probablemente ayude para tomar decisiones. La tecnología permite recopilar los datos en una computadora, almacenarlos en un disco duro, analizarlos y transformar esa información en algo útil que sirve para planificar, prevenir enfermedades, ahorrar dinero o cualquier otro uso. Esta conferencia fue una de las actividades que se llevó a cabo durante la 37ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y para la toma de decisiones también hay profesionales que forman parte de organizaciones especializadas en asesoría. Se les conoce como consultorías. Vamos a ver cómo funcionan y qué tipo de servicios ofrecen. La consultoría en cualquier tipo de proyecto tiene diferentes beneficios. Mejor eficiencia,
contribuye positivamente en la toma de decisiones, desarrolla soluciones que mejoran el ciclo de vida de proyectos y existe un mayor control de los mismos. En la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico, el doctor Gabriel López Nava compartió con los asistentes su experiencia en la consultoría de proyectos enfocados en ciencia y tecnología. Bueno, mucho se ha hablado de la vinculación que las instituciones académicas deberían tener hacia la práctica profesional, es decir, las organizaciones, empresas de lucro. Lamentablemente no se está llevando a cabo este vínculo de la mejor forma porque los alumnos deberían estar incursionando en este tipo de cuestiones desde que están empezando el inicio de sus estudios de la escuela o de la facultad. Por el otro lado, en el caso de las organizaciones hay necesidad de implementar la ciencia, pero precisamente nosotros en el terreno de la consultoría lo que hacemos es unir lo que se tiene por un lado en términos teóricos con lo que en el nivel práctico se requiere en las organizaciones. Los jóvenes que quieran acercarse a la consultoría deberán tener un amplio campo de conocimiento en áreas de economía, administración, contabilidad, ciencias políticas, informática y comunicación. Ciertamente necesitan, por un lado, tener un fondo de conocimiento suficiente en un área o en varias. Finalmente hoy se requiere mucho manejar diferentes áreas porque pues, estamos hablando de temas holísticos. Y por el otro lado, que tengan experiencia de alguna manera. Y la formación de ingenieros es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por ello, la Universidad de Guadalajara fomenta y fortalece esta importante rama del conocimiento. Para enfrentarse a la industria 4.0, los próximos ingenieros deberán desarrollar habilidades que van más allá de las ciencias exactas y además estar en constante actualización, señaló la doctora Carmen Enerina Rodríguez Armenta, vicerrectora de la Universidad de Guadalajara, durante el tercer Congreso de Ingeniería Industrial organizado por estudiantes y profesores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI. Es importante que nos preparemos en algo que se llama soft skills. ¿Qué es eso? Bueno, pues es trabajo en equipo, ¿sí? Es responsabilidad, es puntualidad, es una serie de habilidades que vamos desarrollando conforme va pasando el tiempo. No son transformadas de Laplace, no son series de Fourier, ¿sí? Es algo más allá que eso. Es esa capacidad que tenemos de crear, de inventar, de ser responsables, ¿sí? De ser puntuales. La funcionaria académica explicó que según diversos estudios, para el año 2030 desaparecerán 2 millones de empleos que serán sustituidos por áreas STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Y además, los próximos compañeros de trabajo podrían ser robots. Y hay 3 componentes básicos que debemos de considerar. Uno es la educación, o sea, permanentemente tenemos que estar educándonos, tenemos que estar actualizándonos. Otro es el tema del empleo para este tema de Industria 4.0, que es eliminar barreras en la creación del empleo, porque podemos tener diferentes circunstancias y equidad. Por último, Rodríguez Armenta mencionó que ante los constantes cambios, los tomadores de decisiones no deben olvidar las acciones a implementar para que todos los ciudadanos se incorporen a las tecnologías y tengan las mismas oportunidades ante una cuarta revolución industrial. Con imágenes de Diana de la Mora, Grecia Sagún, Universidad de Guadalajara. Pues ahí está una también gran universidad de las más importantes de nuestro país, Ana Cris, la Universidad de Guadalajara, que por supuesto las ingenierías siempre forman parte de su estructura académica. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Bueno, estamos muy felices de que esta mañana nos acompañe en el estudio de Interfaz Gema Jara Arancibia. Ella viene a platicarnos de un proyecto muy interesante que trata sobre la lectura, la comprensión lectora, que están trabajando ya de manera muy fuerte aquí en México para ayudar a nuestros niños a tratar de leer, pero no solo leer, sino leer bien, comprender lo que están leyendo. Este proyecto se llama Common Lead. Bienvenida, Gema, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bien, pues les comento muy rápidamente, somos un proyecto nuevo, acabamos de iniciar en el país en el año, bueno, ahora, en realidad a finales de
Fue de enero, iniciamos, y en el año 2014 iniciamos en Estados Unidos, principalmente con niños en zonas marginadas, en sectores vulnerables. Hemos tenido bastante éxito, incluso en Estados Unidos ya tenemos más de 5 millones de usuarios, no solo allá, en todo el mundo, en nuestra plataforma en inglés. Entonces, de lo que estamos tratando de hacer es ya generamos una plataforma en español, que es la que venimos hoy a ofrecerles. Afortunadamente, ya tenemos trabajos con CEP adelantados, con la Secretaría de Educación Pública podemos ofrecer 6 proyectos de autonomía curricular. Esta organización, precisamente sin fines de lucros, ¿por qué surgió? ¿Qué fue lo que ustedes empezaron a diagnosticar dentro de los jóvenes? Pues por lo que veo en general del mundo, ¿no? Les hacía falta para poder emprender cosas tan relevantes como la comprensión lectora. Sí, esa es una pregunta bastante buena, porque en realidad nace de la necesidad de apoyar con herramientas nuevas a los niños que les cuesta trabajo. Sabemos que los niños en situación vulnerable generalmente no tienen una compañía en casa porque sus padres no tienen, a veces no saben ni leer ni escribir, no tienen buen nivel de comprensión lectora en caso de que ellos sean letrados. Y por supuesto muchas veces las casas no tienen ni siquiera libros, que es la ventaja que tenemos en México con los libros gratuitos, ¿no? Que al menos en la familia se va generando una biblioteca. Entonces nace esto precisamente como una necesidad de apoyo extra, apoyado en el uso de tecnología, porque sabemos que los niños pareciera ser que nacen con el chip incluido, ¿no? Ellos no tienen ningún problema. Entonces la idea es proponer una estrategia nueva, innovadora, que a los niños les llame la atención, pero para trabajar un tema tan antiguo como esta facultad que tenemos para comunicarnos. Porque la comprensión lectora finalmente es un vehículo de comunicación que nos permite poder establecer contacto con todas las áreas del saber. Siempre lo encasillamos solamente en la materia de español, en la asignatura de español, pero en realidad la comprensión lectora no podríamos adquirir la ciencia, no podríamos saber matemáticas, no podríamos tener un buen contacto para aprender a conocernos si no conocemos cómo somos, y eso lo adquirimos a través de la lectura. Entonces es una herramienta que en realidad nos permite empoderar a las personas para que puedan tener éxitos a nivel personal, a nivel académico, puedan ser estudiantes exitosos, pero lo mejor creo, y lo que hay que pensar a largo plazo, que los empoderamos para que puedan tener una vida laboral exitosa. Gemma, cuéntanos en qué consiste específicamente esta herramienta, de qué se compone, cómo está diseñada, cómo es la interfaz para poder utilizarla. Claro, nosotros somos una plataforma interactiva donde se trabaja con textos breves y cortos. Algo bien importante que hay que decir es que se rompe un poco este paradigma de que la comprensión lectora la vamos a trabajar con libros completos. Estamos tratando de incluir textos informativos y literarios que le permitan a los niños poder conocer distintos saberes del mundo de manera atractiva y con textos tan cortos que ellos puedan trabajar en una clase. Y la gracia que consideramos que tiene es la metodología, porque tenemos una metodología basada en la investigación bastante innovadora, donde consta de 3 preguntas básicas. La primera son las preguntas de lectura guiada, que le ayudan a los niños párrafo a párrafo a ir orientando lo que están leyendo. Porque muchas veces les podemos lanzar un texto un poco complejo, esa es la propuesta finalmente, que los textos sean complejos para que los niños puedan realmente desarrollar la comprensión lectora, pero les vamos guiando, les damos preguntas que les van guiando párrafo a párrafo. Posteriormente, cuando ellos pasan eso, van a las lecturas de autoevaluación y ahí ellos van viendo de qué manera van alcanzando todo este conocimiento. Y por último, tenemos también preguntas de discusión que le permiten a los niños, a partir del texto y de lo que han aprendido, poder argumentar, y le permite así practicar esta argumentación, pero además socializar en clases. Entonces, aunque está el niño o puede estar frente a la computadora, en realidad también hay un momento colaborativo donde todos pueden aportar sus puntos de vista y sus opiniones con respecto al texto. Claro, muy interesante. Y agregando un poquito esta pregunta, ¿cuáles son los pros y contras de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas en la promoción y reforzamiento de la lectura? Bueno, un gran contra que tengo que decir es que, por desgracia, no todos los niños tienen acceso a la computadora, no todos los niños tienen acceso al Internet.
Entonces somos conscientes de eso, sabemos que esa es una gran limitante, no solo en México, sino en muchos países, sobre todo en nuestra región de América Latina. Entonces lo que estamos haciendo es que se tiene la posibilidad en la herramienta de bajar en archivos PDF cada texto con su batería de preguntas para que el maestro lo pueda reproducir y trabajar en clase si así lo considera. Las ventajas son muchas en realidad en términos de tecnología, de llegar a las escuelas, porque bueno, aprovecha ser una herramienta para generar aprendizajes masivos, son más lúdicos para el niño, es lo que tiene a la mano, les damos competencias para la vida, porque vivimos en una sociedad altamente tecnologizada, entonces si el niño no tiene competencias digitales, lo vamos a desfavorecer con respecto a los otros. Sabemos que hoy en día, no sé, el 90% de los trámites gubernamentales se hacen en Internet. Y entonces los padres que no están digitalizados, muchas veces los niños les están ayudando en los cafés Internet. Entonces, tenemos que proporcionarles estas herramientas. Esa es una doble tarea de la escuela. Finalmente, tenemos que educarlos, pero también proporcionarles herramientas para la vida. Y las competencias digitales lo son. Sin duda. Gema, después de regresar de una breve pausa, a mí me gustaría que nos explicaras un poco más qué es lo que se considera realmente una adecuada comprensión lectora y una competencia en este tema, ¿no? Porque muchos maestros, padres pueden decir, pues mi hijo o mi alumno lee todo el tiempo, pero ¿cómo sabemos si realmente está comprendiendo y cuándo se considera esto una adecuada comprensión? Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz. En 1852, en la ciudad de Zacatecas, nace el compositor Genaro Codina, autor de La Marcha de Zacatecas. Pues continuamos aquí, Ana Cristina, platicando con Gema Jara Arancibia. Ella es directora general pues, de esta plataforma muy interesante, Common Lit, la cual hemos venido desmembrando su gran actividad para el fomento a la lectura y mayor comprensión de los jóvenes. Y bueno, Ana Cris, pusiste sobre la mesa una pregunta que creo que es muy interesante. Así es, Gema. Yo quería preguntarte, ¿cómo es que podemos saber que esta comprensión es la adecuada que necesitamos para nuestros niños, la comprensión de la lectura? Claro, cuando sabemos que es una comprensión adecuada es cuando el niño logra interpretar el texto, lo lee y logra comprenderlo, interpretarlo, logra hacer un análisis a partir del texto, logra hacer una evaluación crítica del texto. Si no genera todo esto, puede que repita, pero no logre todavía generar competencias de comprensión lectora. Incluso esto se relaciona mucho con las mismas pruebas de Planea que tenemos. Ellos jerarquizan las preguntas que hacen sobre cada uno de estos tópicos, ¿no? Lo que es análisis de texto, evaluación crítica, interpretación de texto. Y, por ejemplo, voy a decirlo muy rápidamente, pero en la última evaluación que tuvimos de Planea, que fue en junio del 2017, desafortunadamente los alumnos con dominio sobresaliente fueron el 8.3%. En cambio, la mayoría, el 33.8% de la muestra alcanzaron solo dominio insuficiente, lo cual es pues un poco difícil de entender para el país porque hacemos muchos esfuerzos, ¿no?, para darles a los niños pues la mejor educación que podemos. Y bueno, lo que estamos tratando nosotros de traer hoy acá es un granito de arena, ¿no? Sabemos que no vamos a arreglar la situación en general, pero sí es una herramienta que invitamos a todos los maestros, es absolutamente gratuita, está dirigida para ellos, para que lo usemos. Algo que me gustaría decir es que cada una de las lecturas están relacionadas una por una a los aprendizajes esperados de la Secretaría de Educación Pública. Claro. Tenemos una correlación de cada uno de nuestros estándares, de cada una de las preguntas, con los aprendizajes esperados, no solo del área de español, y esto es bien importante para los maestros de primaria, sino que se relacionan con todas las áreas del saber. Es decir, un texto,
Por ejemplo, se me viene a la mente un texto que se llama Un hombre da luz y se trabaja desde la biología y desde el español. Claro. Sí, eso es importante lo que acabas de comentar, además de que esta plataforma es completamente gratuita y trabajan para, o tienen algunos proyectos ya con la Secretaría de Educación Pública ya encaminados, ya en desarrollo. Está diseñada para que cualquier profesor de escuelas públicas, de escuelas privadas, puedan acceder a esta página y desde ahí ellos puedan emprender su propia metodología, apoyados por ustedes, por supuesto, para este reforzamiento de la lectura. Sí, como tú lo dices, tenemos los 6 clubes de autonomía curricular, tenemos 3 en español y 3 en la plataforma de inglés para reforzar el inglés como segunda lengua. Entonces los invitamos a que exploren ambos. Tenemos textos que van de tercero de educación primaria hasta la secundaria, en las 2 lenguas. Entonces la idea es que cualquier maestro puede crear su grupo, él genera su grupo y él le invita a los alumnos. Este dato es bien importante porque muchas veces los maestros, sobre todo si tienen alguna edad un poco más avanzada, tienen temor a veces de ir detrás de propuestas tecnológicas porque obviamente los niños son muy avanzados, ¿no? Claro. Entonces que el maestro sea el dueño de esta plataforma porque él para inscribirse tiene que poner su clave de centro de trabajo, tanto pública como privada. Y ya con eso tiene acceso a la plataforma y él tiene acceso a todas las estrategias que tiene. Algo que no dije y que es bien importante es que esta plataforma tiene un sistema estadístico de seguimiento que puede ser por alumno o por todo el grupo. Incluso si un maestro tiene 3 grupos a la vez paralelos, puede hacer confrontaciones con los resultados de uno y otro, puede hacer sus propios análisis. Digamos, la plataforma le permite un seguimiento estadístico personalizado o bien por grupo. Sí, una medición. ¿Cuál es la página de esta plataforma? Esta plataforma es commonlit con doble M, commonlit.org/ES. Perfecto, ahí lo vemos en pantalla precisamente para que pues tomen nota y puedan acceder a ella. Yo quisiera preguntarte, Gema, un poco más sobre cómo se diseñaron estos contenidos, cómo se hizo la curaduría, quiénes fueron sus asesores para precisamente apegarse a todos estos intereses particulares de la Secretaría de Educación Pública y de los maestros de nuestro país. Bueno, partimos mucho de la experiencia que ya se tenía en nuestra organización y lo que estuvimos haciendo fue buscar un sinnúmero de instituciones en México que nos apoyaran para darnos textos de calidad y que tuvieran un reconocimiento. Entonces, por ejemplo, agradecemos mucho la participación de UNAM, de la revista Como Ves, de Conavio, de las propias SEP, del ILCE, del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con la Biblioteca Digital. Entonces, en realidad, así fuimos conformando, a partir de este tipo de obras, una propuesta fuerte que ahora podemos orgullosamente decir que tenemos 36 semanas, lo que cubre todo un ciclo educativo, desde tercero hasta secundaria. Y por ejemplo, una pregunta que me nació ahora, si los padres de familia están interesados en ser ellos quienes tomen la batuta, ellos pueden acceder a esto y trabajarlo con sus hijos, no los maestros, los padres de familia. No tenemos todavía esa facilidad porque para que un maestro pueda crear grupo necesita una clave de centro de trabajo. Pero yo les propondría esto. Vayan con sus maestros, recuerden que ahora tienen la ruta de mejora escolar, tienen los talleres de los clubes de autonomía curricular, van a estar mucho más en contacto los padres de familia con los maestros y pienso que puede ser un trabajo en conjunto. Algo muy lindo que pudiera hacer sería leer los textos y que después el chico los lleve a casa y los discuta con la familia, no solo con los padres, con los mismos hermanos. Pues Gema, nos queda poco tiempo, así que te pido que nos recuerdes cómo accesar a esta página y cómo empezar a utilizar commonlit en las aulas. Bueno, la página, como les digo, es commonlit.org/ES, pero nada más les comento muy rápidamente que también tenemos un correo electrónico que es entremaestros@commonlit.org y que estamos abiertos a recibir todos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus recomendaciones. Así que ahí los esperamos. ¿Ya tienen cuántos inscritos hasta ahora? Estamos casi por los 4,000 usuarios ya. Y acabamos de salir, así que estamos contentos. Pues sí, sin duda alguna, un gran esfuerzo. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos esto, doctora Gema Jara.
Y bueno, seguramente tendremos la oportunidad de que usted esté con nosotros en más ocasiones en Interfaz y precisamente ir dándole seguimiento también a los resultados, porque muchos estarán preguntándose, bueno, a ver, cómo se van los jóvenes precisamente inmiscuyendo en todas estas estrategias. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias. Una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y bueno, pues llegó el momento de nuestra sección orientación vocacional, para la cual nos enlazamos con el doctor Alejandro Flores. Él es director de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos comparte precisamente la información sobre la oferta educativa de esta escuela, que imparte estudios de música, danza y cine. Muy buenos días, es un gusto saludarlo hasta el Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí desde la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México, precisamente. Así es, una gran institución académica, sin duda alguna, para no solo la región centro del país, sino para precisamente todo México. Pues interesante esta oferta educativa de la cual vamos a hablar, estudios de música, danza y cine. Platíquenos un poco más sobre estas carreras. Claro que sí, la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2013 hace la apertura de 2 licenciaturas, música y estudios cinematográficos. Y apenas el año pasado, 2017, se inicia con la licenciatura en danza. Son 3 licenciaturas de corte artístico que abren un parteaguas para nuestro Estado de México, para nuestra propia universidad, porque hay una gran demanda y hay propiamente las artes hoy día en todo proceso educativo se vuelven un eje transversal que es muy importante para generar mejores procesos educativos incluso, ¿no? Entonces, son los que ofrecemos estas 3 licenciaturas. Son de reciente creación propiamente, y en un año estarán egresando nuestros primeros egresados de cine y de música precisamente. Claro. Doctor, muy buenos días. Le saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera desde el estudio de Interfaz aquí en la Ciudad de México. Yo quisiera preguntarle, aunque son diferentes carreras, sí puede ser que el perfil de los alumnos que puedan entrar a ellas tenga algunas similitudes. ¿Qué tipo de intereses están buscando para aquellos que quieran integrarse a estas carreras de reciente apertura? En las 3 carreras tenemos un enfoque muy importante. Por supuesto que llevamos la cuestión de la ejecución, tanto en danza, tanto en cine como en música. Sin embargo, abrimos un poquito más ese espectro porque para nuestra universidad es muy importante también la investigación en estos 3 ejes. Por supuesto, la gestión, que hoy día es fundamental e importante, y la crítica. Son 3 elementos que conforman o que conllevan un espectro mucho mayor que la propia ejecución. Por decir, en música regularmente pensamos que es propiamente estudiar la música para poder ejecutar y poder participar en agrupaciones, orquestas, filarmónicas, etcétera, ¿no? Si habláramos del corte clásico propiamente. Sin embargo, cuando hablamos de investigación, hablamos de gestión y de crítica, pues el espectro es mucho mayor y nos permite tener un mayor vínculo propiamente con el quehacer o el fenómeno en cualquiera de estas 3 áreas. Es decir, se vuelven estudiosos de la música, estudiosos del cine y estudiosos de la danza, sin descuidar, por supuesto, la cuestión de la creación y la cuestión de la ejecución, que es importante. Entonces, en ese sentido, el perfil, pues lo estamos pidiendo propiamente que sea un perfil de compromiso con la sociedad, de compromiso con la creación misma, con los movimientos estéticos, que también son importantes, y ante todo que tengan una apertura para el crecimiento y el aprendizaje en cualquiera de estas 3 disciplinas. Ustedes como universidad, por supuesto, usted como pues uno de los responsables de este tipo de carreras,
¿cuáles son los nichos laborales de los cuales ustedes han podido identificar que los jóvenes que se titulen de estas licenciaturas, de esas 3 carreras que usted comenta, música, danza y cine, pues pueden encontrar? Sí, en las 3 carreras encontramos que hay una amplitud, digamos, de posibilidades en este sentido. Precisamente, tanto si nosotros habláramos de que no es la ejecución meramente, por supuesto las posibilidades se abren mucho mayor. Estamos cuidando del vínculo con los 3 sectores fundamentales de nuestra sociedad y los niveles, digamos, el sector público, el social y el privado. Es decir, en esos 3 ámbitos pueden trabajar y, por supuesto, los ámbitos federal, estatal y municipal. No queremos que nuestros jóvenes se queden únicamente, por ejemplo, enclaustrados en Toluca, sino que todo el Estado de México, este potencial, somos de los estados más grandes propiamente en cuestión poblacional, y eso genera una serie de demandas y una serie de oportunidades también para los jóvenes. Y si habláramos de la República, pues muchísimo más, ¿no? Y del extranjero, pues no se diga. Claro. Pero básicamente estos 3 sectores, que los jóvenes tengan la oportunidad de poderse vincular, no solo con gobierno, porque a veces pensamos que es casi como la única posibilidad. Ya cuando hablamos del sector social y el sector privado, pues es mucho mayor, ¿no? Porque en todos lados, y como siempre se ha visto de manera histórica, el arte en estas 3 áreas, pues ha sido fundamental y sigue siendo importante. Claro. Sí queremos creadores, pero también queremos gente que genere proyectos integrales y transversales en conjunto con otras disciplinas, y esto hablamos de la interdisciplinariedad, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nuestras carreras están en el mejor punto para poder desarrollar estos aspectos. Muy bien. Doctor, ¿cómo pueden consultar los jóvenes que durante esta entrevista se hayan visto interesados en saber más y en qué fechas son las convocatorias para poder aplicar estas carreras ahí en la Universidad Autónoma del Estado de México? Sí, de manera regular las convocatorias salen entre enero y febrero, es para toda la universidad, y por supuesto vamos a estar nuevamente incluyendo a estas 3 licenciaturas. Habría que estar al pendiente de las redes sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Claro. De manera particular, nosotros estamos moviendo a través de Facebook, que es una red que ahorita permite hacer una integración muy importante, que es Escuela de Artes Escénicas, así lo pueden encontrar. Y a través de los teléfonos también, en los cuales se pueden comunicar o pueden asistir para que vean cómo están las instalaciones incluso aquí de la escuela, es en Eduardo Monroy Cárdenas y número, Colonia San Antonio Buenavista, aquí en Toluca, Estado de México. Muy cerca de donde va a estar una estación del tren interurbano. Pues mejor imposible. Pues doctor, muchísimas gracias. Seguimos en comunicación para que nos hable más sobre estas interesantes opciones en la Universidad Autónoma del Estado de México. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias. Hacemos un breve corte y regresamos a Interfaz. Está con nosotros aquí en el escritorio de Interfaz uno de nuestros colaboradores en la Agencia Informativa de Educación de México, Luis Gavino Alzati. Él nos viene a presentar la presentación de un festival muy importante allá en tu tierra, Luis. Bienvenido. Así es, Ana, Omar, buenos días a todo el auditorio. Ya te extrañábamos, Gavino, aquí en la mesa de Interfaz. Yo también ya extrañaba estar por acá. Pues sí, como bien dices, Ana, el jueves dio a conocer el Festival de Música de Morelia, la programación de lo que es su 30 aniversario. Son ya 3 décadas de trabajo ininterrumpido por parte de toda la gente que ha participado en este festival desde que lo fundó Miguel Bernal Jiménez en Morelia, con la ilusión y el sueño de convertir a Morelia, la capital de Michoacán, en lo que él
configuraba como la Salzburgo de América, teniendo en cuenta que es la sede del primer conservatorio de música del continente americano y también de una larga tradición musical que tiene Morelia. Los niños cantores justamente son emanados del conservatorio y bueno, es en este lugar donde convergen los talentos de muchos creadores musicales, tanto nacionales como internacionales, y el festival es una especie de escaparate también para darle salida a toda esta convergencia. Y una de las cosas más interesantes de la edición 2018 del festival es que se consolida ya como una fiesta no solamente de la ciudad, sino también como una oportunidad en donde se dan cita músicos de diversas manifestaciones y expresiones, desde la música de cámara más clásica y tradicional hasta las nuevas tecnologías, pero también van a clausurar este año con un concierto de despedida justamente de Buenavista Social Club, de Omar Aportuondo, de Eliades Ochoa, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, que es la Plaza Valladolid, que es justamente el lugar donde comenzó a construirse la ciudad con digamos un templo, ¿no?, franciscano que tiene ahí como marco este lugar. Y también muy importantes son las actividades académicas y la vinculación que se ha tenido con las instituciones de educación superior. No por nada el concierto inaugural y uno de los conciertos de clausura el sábado 24 de noviembre está a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que es a nivel nacional e internacional es una de las orquestas más importantes de una universidad y es la primera que tiene, digamos, a nivel profesional, que trabaja permanentemente. Tiene una gran proyección y pues ha sido también resultado de una constancia de este trabajo. Pues si quieren vamos a ver y a escuchar lo que nos dijeron durante la conferencia de prensa. Adelante. El Festival de Música de Morelia celebra 30 años desde que el compositor Miguel Bernal Jiménez se planteó como meta convertir a la capital michoacana en la Salzburgo de América, una celebración a la música que, de acuerdo con su directora, Mariola Arias, se ha convertido en patrimonio para México, en el que la formación y capacitación de los músicos es esencial. El festival ha sido parte fundamental y muy importante en las vidas de todos los que de alguna manera ha tocado o hemos vivido esta experiencia. Todo de diferentes maneras, algunos como organizadores, algunos como artistas, algunos como instituciones aliadas, pero de alguna manera todos hemos tenido un papel fundamental en este viaje de 30 años. Es un patrimonio ya de todos nosotros, es parte de nuestra historia y de lo que somos. Lo seguimos disfrutando y lo disfrutan ya también nuestros hijos, algunos nietos quizás también. Y seguimos siendo parte de toda esta tradición musical de Morelia. Es un festival de todos, en el que todos tenemos cabida, porque es tu festival, y tu festival, y tu festival, y también es mi festival. Es un festival para todos. En tanto, el subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, Saúl Juárez Vega, consideró que el de Morelia es uno de los festivales más importantes en su ámbito. Porque hay que decirlo, el Festival de Música de Morelia es uno de los más relevantes de América Latina y se ha ganado su lugar en la medida de su profesionalismo. Con el eslogan Mi Festival, su edición 30 ofrece un amplio panorama que incluye las tendencias actuales, así como otras expresiones que reflejen la universalidad de este arte. En este sentido, Juárez Vega destacó que la participación del Consejo Artístico del Festival, integrado por los compositores Javier Álvarez, Ricardo Gallardo y Rodrigo Sigal, en la conformación de la programación, lo convierte en un referente. El hecho de que la programación artística se realice mediante 3 connotados artistas, 3 connotados compositores, ejecutantes, le da al festival una solidez que podría ser ejemplo para otros festivales, por la variedad de intenciones, por el acuerdo que le da unidad a la programación y por el abanico de posibilidades que presenta. El Festival de Música de Morelia tiene fuerte vinculación con instituciones educativas. Como prueba de ello, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato será la encargada de inaugurar y clausurar las actividades que se desarrollarán del 9 al 25 de noviembre próximo. Y para conocer más sobre el programa académico del festival, el compositor Rodrigo Sigal compartió lo siguiente con la Agencia Informativa de Educación de México.
En el caso específico de este año, las actividades académicas están dirigidas a tener diferentes tipos de públicos. Tenemos un grupo de Austria, el trío inmerso, que va a trabajar en música de cámara con alumnos, que de esta manera es fantástico porque van a trabajar directamente en la interpretación de la música de cámara. Tenemos al trío de jazz coreano Heo, que va a trabajar en lo mismo, pero en el ámbito del jazz. Y de esa manera digamos, la mística del festival es que a lo largo de las semanas que los artistas están en Morelia ensayando, preparándose para su concierto, tengan una interacción directa con estudiantes y con intérpretes mexicanos. Sigal subrayó que la actividad académica del festival se puede considerar como una formación complementaria de los jóvenes músicos que asisten a las clases maestras, conferencias y ensayos de los invitados, así como en la creación de públicos. Estos ensayos o estas especies de clases maestras son abiertas también para público en general, que no necesariamente se sube al escenario con los músicos, sino que puede estar ahí para entender cuál es el proceso de creación y de montaje de una obra, que también es considerado, o lo consideramos nosotros como en el ámbito académico. De alguna manera, generar estas redes de comunicación que a la larga los estudiantes no solo tengan la experiencia profesional de tocar con un músico de calibre internacional, sino puedan establecer una relación profesional que probablemente les abra alguna puerta en el futuro, ¿no? La programación completa del Festival de Música de Morelia puede ser consultada en www.festivalmorelia.mx. Pues un gran festival, Gabino, 30 años ya de estos festivales de música, y me gustaría preguntarte si esto es los eventos son en distintos puntos de la ciudad, si hay eventos gratuitos, si hay eventos abiertos al aire. Así es, una de las características de Morelia lo que permite justamente es que hay mucho espacio público. Entonces hay conciertos que tienen un costo, pero siempre buscan favorecer y tener un mayor número posible de público. Por lo tanto hay descuentos, hay eventos al aire libre que son totalmente gratuitos, y las actividades académicas, pues por supuesto también son gratuitas, sobre todo para estudiantes de música y compositores. Pues estaremos muy pendientes haciendo una gran cobertura desde la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias, Gabino, te vemos pronto. Gracias, Gabino. Gracias a todos. Llegamos a la recta final de Interfaz. Gracias por continuar con nosotros, y les comento que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artes reconoció el trabajo de 57 artesanos. Vamos a conocerlos. Las artesanías son parte de un conocimiento heredado generacionalmente y forman parte de una cosmovisión ancestral de nuestros pueblos indígenas. En este sentido, el Fondo Nacional del Fomento de las Artesanías, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó a los ganadores del Concurso Nacional de Textiles y Rebozo 2018 en el Museo Nacional de Culturas Populares. Convocatoria que reconoció a 57 maestros artesanos mexicanos que presentaron piezas elaboradas con técnicas de hilado, tejido y bordado con diseños tradicionales y nuevas propuestas. Es muy importante hacer este ejercicio donde ustedes elaboran una pieza con el alma, con la intención, por supuesto, de competir, pero sobre todo de trascender en la historia de este país y de sus comunidades. Hacen una pieza, juntamos expertos, la califican, ustedes ganan, y gana con ustedes el país. Es muy importante hacer estos reconocimientos a los artistas. Ustedes para nosotros son eso, son artistas. Son artistas que trabajan, que plasman el arte mexicano. Entre los premios destacados, el FONART otorgó a Elizabeth Vázquez el Galardón Nacional de Textil y a Diego Armando Zambrano el Nacional de Rebozo. Además, se entregaron 3 laureles especiales por aplicación de tintes y 8 menciones honoríficas. Como parte de este proyecto, se realizó una muestra de exhibición de las piezas galardonadas, las cuales presentan la destreza y creatividad de cada creador, junto con un reflejo de la diversidad y riqueza cultural de las regiones participantes. Donde cada vez más somos los mexicanos que les reconocemos lo que hacen. Y esa intención tienen los concursos. El poder convocarlos a ustedes, ponerlos a crear, a que conecten sus manos, su cabeza, su corazón y elaboren piezas, los pongamos en una plataforma donde todo el mundo los vea, los valore, los aprecie y valoren su prenda, porque yo hace rato decía, no es un valor monetario el que nos interesa a nosotros nos interesa el valor artístico. Sí, pero finalmente sus piezas tienen un valor monetario.
Los concursos de arte popular buscan brindar un reconocimiento a los creadores de estas piezas de arte mexicano, además de mostrar la importancia de preservación e incremento de esta gran tradición. Porque las grecas, los dibujos, los tejidos, las técnicas, hablan de quiénes somos los mexicanos. Y entonces me encanta pensar que ustedes cuando elaboran una pieza están escribiendo también, están narrando cómo es este México y cómo fue también, porque muchas de las iconografías y de los colores y de las técnicas pues vienen de sus padres, de sus abuelos. Y como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional se presentó el arte de la impresión en metal, una muestra del Museo de Impresión Antigua de la ciudad de Cheongju en Corea del Sur. Veamos esta interesante nota. En 1377, en la península de Corea, se imprimió el primer libro con tipos metálicos móviles, unos 75 años antes de que Johannes Gutenberg imprimiera la Biblia de 42 líneas. En la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Cultural Coreano presentó la exposición El arte de la impresión en metal, una muestra del Museo de Impresión Antigua de la ciudad de Cheongju, en Corea del Sur. 한국에서는 금속 활자 인쇄가 1200년대부터 시작이 됐고 이러한 그 금속 활자를 발전시킨 과정들을 지금 소개를 하고 있는 그런 중입니다. Se expuso una réplica de Jik-ji, el primer libro impreso con esta técnica. Se trata de una publicación de corte espiritual y religioso creado por monjes budistas. Al evento asistió el artesano de impresión en metal Lim In-hu, considerado en Corea como tesoro humano viviente. Con el objeto de preservar el arte milenario, el país oriental cuenta con una escuela encargada de difundir la antigua impresión en metal. 그 전통적인 방법으로 책을 만드는 과정을 계승하기 위해서 국가에서 그 무형 문화재를 지금 지정을 해서 계속적으로 전승하고 있는 그런 중입니다. A partir del lunes 10 de septiembre, la exposición se estará mostrando por 30 días en el Centro Cultural Coreano en la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Terminamos con esta información muy interesante que se dio ahí en la Feria del Libro del Politécnico Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Así es, Omar. Gracias por iniciar con nosotros esta semana. Nos despedimos también de Griselda Yebra y los esperamos mañana en una emisión muy especial de Interfaz. No se la pierdan. Chao.